Textos literarios 3, examen. Estamos esperando la conexión con los alumnos para dar inicio a este examen correspondiente al segundo parcial. Estamos esperando la conexión con los alumnos para poder iniciar. Para desarrollar el tema de el humanismo literario en Hispanoamérica y datos relevantes de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a ver quién se conecta para poder dar inicio a este examen correspondiente al segundo parcial. Con Sor Juana Inés de la Cruz, considerada la 10ª musa por su inteligencia, por su sabiduría, por su capacidad de análisis crítico literario y que fue considerada la primer feminista en la historia, por lo menos aquí en Hispanoamérica. Luego abordaremos el tema del humanismo literario en Hispanoamérica. Ahorita que se conecten los alumnos para poder dar inicio a esta evaluación correspondiente al segundo examen de textos literarios 3. Quizás estén en otro examen, quizás no han acabado, pero nosotros estamos dando ya la introducción a lo que va a ser la evaluación de este segundo examen parcial. Vamos a ver la conexión con los alumnos. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer criolla cuyo nombre fue Juana de Asbaje y Santillana. Nace ella por Nepantla, en el Estado de México, y sobresale por su enorme inteligencia, por su enorme capacidad de análisis en las más variadas ciencias del saber humano, sobre todo en el aspecto humanístico, donde destaca y es considerada una mujer sobresaliente, y aparte es una mujer cuya obra es conocida en las grandes universidades del mundo en el ramo de la literatura. Seguimos esperando alumnos para poder dar inicio a este examen según evaluación. No se ve conexión con algunos, ni con ninguno, mejor dicho. Y el tiempo sigue transcurriendo. No sé qué suceda, pero ya está avanzando el tiempo en forma acelerada. Y ya tenemos a uno por ahí. Tenemos a Aldo. Aldo, ¿tuvieron examen? Sí. ¿De qué? ¿Dónde? ¿De qué hubo examen? De todos, bueno, ahorita acabamos de hacer el de física. Ah, porque no hay nadie. Sí, ¿Todo el grupo lo hizo? sí, todo. ¿Estuvo largo o qué? No, pues el chiste es que lo entendieras. Ah, ya. Son de los que tienes que saber en estas operaciones. Sí. Es que no encuentro a Ned, no sé dónde anda. Sí. Hola, profe. Ah, aquí está. ¿Dónde andabas? ¿En el examen? Entregando lo de mate. ¿Muy largo o qué? No, es que yo lo empecé tarde.
¿Con cuántos minutos? Como casi por media hora. Y eso, Pero sí lo terminé rápido. muy bien. Porque nos faltan, ¿ya están listos para su exposición? Sí. Porque ya llevamos buen tiempecillo. ¿Quién quiere empezar? Yo ya voy a calificar, a promediar más bien. Sor Juana y el humanismo. Soy todo oídos para el que quiera empezar. Empezamos con la biografía de Sor Juana. Sí, me parece bien. Ah, ok. Sor Juana Inés de la Cruz es una de las imágenes más representativas de México. Desde muy pequeña mostró un verdadero interés por el estudio, lo que la llevó a ser una de las mujeres más admiradas por los virreyes, puesto que su nivel de erudición abarcaba diversas áreas de conocimiento. Su poesía es todo un clásico de la literatura hispana. Por ello, em, ah, la fecha de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz es de... Ay, no entiendo mi letra. ¿Por qué? Es, es del 12 de noviembre de 1648 y nació en Nepantla, no, en Ciudad de México. Ajá. ¿Y le sigo? ¿No es al revés? O Que nació en Nepantla. no, no, sí, no, sí, nació en Ciudad de México. Muy bien. ¿Qué más, Aldo? Es considerada por muchos la décima musa, cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa. Con muy temprana edad aprendió a leer y escribir, perteneciendo a la corte del Atónimo de Toledo y Salazar Marquesa, no, Marcela, de 25 grados, creo. Virrey novohispano. En 1669, por anhelo del conocimiento, ingresó a la vida monástica. Sus más importantes mecenas fueron los virreyes de Mancera y el arzobispo virrey Pollo Enrique de Rivera y los marqueses de la Laguna de Cámbero Viejo, virreyes también de la Nueva España, quienes Muy, publicaron los primeros tomos de su obra en España peninsular. muy bien, hasta ahí. Primero, ella nace en la época del llamado virreinato, que fue también conocida como la época colonial, cuando los españoles dominan, conquistan, instruyen a México y a otros lugares de América. Y ese virreinato dura 300 años aquí, por lo menos en México. Luego dice que se le llama la décima musa. ¿Alguien sabe por qué? ¿Quiénes eran las musas? Muy bien, ¿qué más? ¿No saben? No. Sí. Dice que a mediados del siglo XX la crítica sorjuanista aceptaba como válido el testimonio de Diego Calleja, primer biógrafo de la monja, sobre su fecha de nacimiento. Según Calleja, Sor Juana habría nacido el 13 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla. En 1952, el descubrimiento de un acta de bautismo que supuestamente pertenecía a Sor Juana retrasó la fecha de nacimiento de la poetisa a 1648. Según dicho documento, Sor Juana Inés de la Cruz habría sido bautizada el 5 de diciembre de 1648. Sí, lo que pasa es que si en pleno siglo XXI y XX había errores en cuanto a las actas, ahora imagínense en aquellos días donde no había una precisión como hoy con exactitud. Decíamos que se le llama la décima musa porque acuérdense que en Grecia hubo divinidades, deidades que inspiraban a los artistas. Eran 9: la de la pintura, la de la poesía, la de la escultura.
y de ahí se deriva el término música, también de la música, y eran 9. Entonces, dada la inteligencia de Sor Juana, se le llama la 10ª musa porque las 9 originales eran las divinidades. Luego dicen ustedes que escribió autos sacramentales. Un auto sacramental es una obra de teatro con contenido o con tema religioso. Se ponían en escena extractos o partes de la Biblia o de algún personaje de la iglesia y se llevaba a la escena. Cuenta entre verdad y leyenda la prodigiosa memoria y capacidad que tenía para aprender. Iba con su hermana a clases particulares. Ella iba acompañando a la hermana que era más grande. ¿Qué tal, Anet, estás gritando? No. Es Juan Pablo y su gente. Y aprende a leer a los 3 años, según... Profe, Diga. también dice que quiso entrar a la universidad, pero como las mujeres no tenían derecho a estudiar, se disfrazó de hombre para poder ingresar. Sí, ese es otro mito, ¿eh? Esa es otra leyenda. Por cierto, muy aceptada, pero no es cierto. Lo que pasa es que ella nada más recibió un promedio de 20 lecciones de un seminarista y con eso tuvo. Ya cuando se hace monja, sí, se acaba de pelear Pablo. ¿Yo qué, profe? ¿Estás peleando o qué? No, mi niño que está aquí gritando. Dale su domingo para que se vaya a gastar. Hasta mañana es domingo. Muy bien. Está bien. ¿No has visto a Ricardo? ¿A quién, perdón? Ricardo. Ah, sí, anda. Ya se va a conectar. Muy bien. Entonces decíamos, es un mito, una leyenda, eso que se cortó el pelo para la universidad. Lo que pasa es que en aquellos días, ya cuando se hace monja, en aquellos días el símbolo de la belleza de la mujer era el pelo largo. Entonces ella se hacía un reto. Me voy a cortar el pelo en forma de hombre. Profe, ¿en qué tema estamos? Biografía de Sor Juana. Ok. Me debe de crecer hasta los hombros y para ello ya tengo que haber aprendido y leído esto. Si no, se lo volví a cortar. Y era como ver a una mujer con el pelo corto, era verlo como un bicho raro. Entonces ella era su propia juez y se ponía esos retos para aprender lo que ella pretendía. Estamos viendo algo de la biografía de Sor Juana. Pablo, ¿tienes algo? Bueno, mientras, ¿quién quiere seguir? Estoy promediando. Del humanismo. Bueno, Sor Juana, Adelante, ¿mandé? adelante. Espérame. Sí, voy. Sor Juana Inés de la Cruz ocupó, junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos Sigüenza, Y un Góngora. destacado lugar en la literatura novohispana. En el campo de la lírica, su trabajo se adscribe en los lineamientos del barroco español en su etapa tardía. La producción lírica de Sor Juana, que supone la mitad de su obra, es un crisol donde convergen la cultura de la Nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra
Concelista de Quevedo y Calderón. Sí, esos eran los grandes escritores del barroco y el conceptismo. Quevedo, Luis de Góngora y Argote, y eran las influencias directas de la nueva literatura, por eso se llama así, novo hispana. Novo es nueva, nueva literatura es creada en Hispanoamérica, recordando que Hispanoamérica es la serie de países en donde se habla el español aquí en América, porque hay otros idiomas otros países que hablan otro idioma. En Brasil, ¿qué hablan, Anet? Portugués. Muy bien. Por eso se llama hispanoamericano. A ver, del humanismo, ¿quién trae algo? Humanismo literario. ¿Nadie? Aldo, Empiezo. Profe. diga. Es que se le cortaba el audio ¿A quién? a usted. ¿Y ya se oye? Sí, ya. Muy Pero bien. ahorita no entendí lo que dijo. ¿Quién trae algo del humanismo? Ah, O sea, del otro tema. pues Aldo iba a leer, ¿no? Aldo, del que sea, este tema no lo hemos leído. Adelante. Cuando llegaron los primeros españoles, no, otra vez. Cuando los españoles llegaron, los primeros españoles a América, estaba en su plenitud del renacimiento de Europa. En los primeros colegios y universidades se estableció la cátedra de latín como obligatoria y fueron precisamente los jesuitas los que Sí. llevaron a cabo, por medio del cultivo y la buena prosa latina y la traducción de los clásicos, en el movimiento humanístico más importante de la registra de la cultura de América. Todos los humanistas mexicanos, Alegre, Clavijero, Ladirán, Cabo, habían recibido una formación clásica y manejaban los textos griegos y latinos con facilidad. Existen rasgos comunes entre los humanistas del siglo XVII, Gabriel Méndez, Planterte, algo así, los enumera así. Las características principales de los humanistas tienen sentido de la mexicanidad, aun cuando muchos de ellos eran criollos, abogaban por el mestizaje para fusionar las culturas, consideran como extranjeros a los españoles, creen forjar la coincidencia de la conciencia de una patria independiente, estiman los valores culturales indígenas, todo lo mexicano se interesa para investigación. Muy bien. ¿Sí se escucha? Anet, Aldo, Sí. Juan Pablo. ¿Sí? ¿Sí me escucho o no? Sí. Ah, muy bien. Los españoles nacidos en América eran llamados criollos, hijos de españoles europeos, y eran considerados como de segunda. Entonces ellos protestaron, dijeron, somos más dueños de esta tierra porque nacimos aquí. Por eso decía Aldo que defendían el mestizaje o la tierra de México porque ya se consideraban naturales de aquí. Incluso mucho tiempo después hubo algunos que querían que el náhuatl se estableciera como otra vez como idioma oficial, pero pues no, sería retroceder. Y los humanistas empiezan a escribir poemas escritos defendiendo a México, la patria que ellos vieron nacer, y a los indígenas les resaltan las culturas, las tradiciones. También por eso conocemos mucho de nuestros antepasados, por lo que recopilaron estos humanistas de
la cultura prehispánica y la cultura novohispánica, pero desde el punto de vista de los indígenas. Y la idea era crear una república independiente de España, que como ustedes saben, después sí se dio con la Guerra de Independencia, recordando que Miguel Hidalgo era criollo y los líderes de este movimiento. Muy bien, ¿algo más? Porque estoy promediando. Humanismo. En la historia de la literatura mexicana, los más altos de la poesía clásica fueron los jesuitas Diego José Abad y Rafael Landívar. Diego José Abad escribió varias obras de carácter científico, pero su fama se cimienta sobre un poema extraordinario de Dios y de Dios hombre. Llevado por su fervor cristiano, Abad quiso escribirlos como su título lo indica, para considerar a Dios mismo y sus perfecciones y atributos, y también contemplarlo como creador y providencia de todas las cosas, etc. Toda la doctrina del poema la extrajo de la fuente principal, las Sagradas Escrituras, y luego de los escritos de los santos padres y de hizo concilios. Y Rafael Alandívar es el poeta admirador de la naturaleza. Es considerado como el mejor exponente del humanismo clásico en México, es decir, de la aplicación de los valores grecolatinos y de sus formas estéticas. Muy bien. Llegan varias órdenes religiosas a México y entre ellas los jesuitas. Los jesuitas es una orden religiosa que se encargó y sigue haciéndolo del campo de la educación. Aquí en México, en León, más claro. Aquí en León, la Universidad Iberoamericana es la representación más importante de los jesuitas. Los jesuitas se dedicaron a enseñar a los indígenas y a los criollos desde el punto de vista educativo. Los frailes se dedicaban a evangelizar, los monjes agustinos a construir ciudades y los jesuitas al campo de la educación. ¿Dónde andará Ricardo? ¿No saben? Fue a la tienda. Ah, sí. ¿Qué le trajiste a Pablo? No, nada. Oh, No nos trae nada cuando falta. qué bobo. ¿Tienes algo, Ricardo, para promediar? Sí, Adelante. De los dos temas que quieras leer. uno fue de lo de Sor Juana, ¿no? Inés de la Sí, Cruz. sí, ese mero. Bueno, en su biografía yo encontré que Juana Inés de Asbaje y Ramírez, Y Santillana. eh, escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVIII, la influencia del barroco español visible en su producción lírica y dramática no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saber la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no Sí, veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independiente de pensamiento. Dice, la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, aunque su obra parece inscribirse dentro del culteranismo.
culturalismo de inspiración congorina y en ocasiones en el conceptismo de Quevedo. Quevedo. Tendencias características del barroco, el ingenio y originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz la han colocado por encima de cualquier escuela o corriente o Corriente. corriente particular. Ya desde la infancia demostró gran sensibilidad artística y una infalible sed de conocimiento que en el tiempo la llevaron a emprender una aventura intelectual y artística a través de disciplinas tales como la teología, la filosofía, la astronomía, la pintura, Sí, las humanidades y, por supuesto, la literatura. muy bien. La teología es el estudio acerca de Dios, filosofía del hombre, y se veía con malos ojos porque era raro, imposible y se veía mal que una mujer estudiara. Generalmente el hombre era el que iba a la universidad y se preparaba. Por eso una de las opciones que tuvo Sor Juana para prepararse, dicen los biógrafos, fue que tomó la decisión de irse al convento para no ser molestada y poder escribir y leer con libertad, ¿no? Porque la mujer en aquellos días estaba destinada a casarse y joven. Una mujer de a los 18 años que no se casara ya era una reverenda cotorra. Entonces ella dijo, vámonos, me voy al convento y ahí tengo libertad para leer y para escribir. Juan Pablo, ¿algo más? Ahí andará. Pues parte de lo que investigué, ya Ajá. lo dijo Aldo y ¿Cómo Ned. qué, cómo qué dijo? Bueno, como Diego José Abad escribió varias obras de carácter científico, pero su fama se cimienta sobre un poema extraordinario de Dios y de Dios, hombre. Sí, Llevado a su fervor cristiano, Abad quiso escribir como su título lo indica, para considerar a Dios mismo, a sus perfecciones y atributos y contemplarlo como creador y provincia de todas las cosas, etc. Toda la doctrina del poema del extrajo de la fuente principal, las Sagradas Escrituras, y luego de los escritos de Santos Padres y hizo concilios. concilios. Los Es santos correcto. padres eran, los santos padres eran los padres de la iglesia. ¿Sí se oye bien? Sí. Por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo eran los padres de la iglesia y a su enseñanza en resumen se le llama patrística por los padres. Y la gran parte de los escritores de aquellos días eran religiosos, sacerdotes. Por eso la mayoría de los temas eran de carácter bíblico o religioso. Muy bien. ¿Alguna otra idea, Annette? Sí, que Sor Juana Inés solo tenía dos opciones socialmente respetables, el matrimonio o la vida consagrada. El primero hubiera implicado el fin de su vida intelectual y el convento, en cambio, le permitiría el orden y el sosiego necesario para dedicarse a sus estudios. En 1669, aconsejada por el jesuita Antonio Núñez de Miranda,
su confesor, Sor Juana ingresó al noviciano de la Orden de San Jerónimo y se profesa como religiosa asumiendo el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. En su celda, Sor Juana llegará a tener cerca de 500 volúmenes de libros, cifra que se devotó imaginativamente, y el padre de Diego Calleja exagera a 4,000. Sí, Además, poseerá artefactos científicos con los que experimentaría desde su celda y convertida en un punto de encuentro intelectual de la élite novohispana. de la élite. Élite. ¿Qué es una élite? Los principales Es como un cotillón. son los principales de una sociedad. O Sí. sea, los meros meros. Esa es la élite. Muy bien. ¿Algún comentario final para dejar la tarea? Estoy promediando. Un comentario final, Ricardo, Aldo. De lo que investigaron. Pues Dilo. que fue una figura literaria muy importante novohispana y también, tanto que la llamaron la 10ª musa. Así es, dada su inteligencia, ¿no? Bueno, mientras Sí. buscan, vamos a apuntar ahí para el sábado. Número 1, la biografía de Joaquín Fernández de Lizardi, con Z. Biografía de Joaquín Fernández de Lizardi, con Z. Y un resumen de la novela El Periquillo Sarmiento. Un resumen de la novela El Periquillo. ¿El qué, profe? Periquillo, de perico. El Periquillo Sarmiento. Esa novela fue la primera que se escribió y se publicó aquí en Hispanoamérica, o sea, aquí en la América de habla hispana. Y es un relato sobre la vida y costumbres de México, concretamente de la capital, en el siglo XIX. Habla cómo eran las cárceles, cómo era la escuela, cómo eran los bajos barrios con los jugadores que hacían trampa, las calles peligrosas del DF, lo que hoy es el DF, cómo vestían, en fin, una fotografía muy precisa de lo que fue el México del siglo XIX, y es la primera novela que se escribe y se publica aquí en Hispanoamérica. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿Todo No, bien? profe. Muy bien. Juan Pablo, ¿qué dirá? ¿Qué andamos, profe? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Aldo? Sí. No, estudiante. ¿Todo bien, Aldo? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces vamos a dejar que Ricardo vaya otra vez a la tienda y con esto finalizamos. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Dale, Adiós. profe, buen fin.